Gloria a Jehová nuestro Dios. Bendita es su palabra por toda gracia y en ella el mensaje de cada día. Estamos en el tema Te necesito, Espíritu Santo. Tú eres mi consuelo y fortaleza. Segunda parte. Gloria sea al gran sumo sacerdote, mi pastor y maestro, mi Señor Jesucristo, el Verbo de Dios. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Escrito está: Padre nuestro, derrama de tu Espíritu, glorifícate, salva en este día, solo tú eres Dios. Amados, consuelo es el descanso y alivio de la pena, modestia, aflicción y opresión del ánimo cuando las personas están con depresión o con mucha ansiedad. El consuelo es la fuerza, apoyo y esperanza en el optimismo que Dios da al creyente en medio del sufrimiento, no quitando el problema, sino fortaleciéndonos para superarlo a través de la unción del Espíritu Santo, la guía de la palabra de Dios. Por eso es muy importante tener muy en claro sus consejos y todo para la maduración espiritual. Escrito está en el profeta Isaías, capítulo 12, verso 1 y 2. En aquel día dirás: cantaré a ti, oh Jehová, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. He aquí, Dios es salvación mía, me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Yah, Jehová, quien ha sido salvación para mí. Escucha con atención lo que nos habla Dios hoy en boca del profeta Isaías. Dice que en aquel día de la depresión, de la angustia, en confianza a Dios nosotros diremos: cantaré a ti, oh Jehová. Que es muy bueno en esos momentos oír alabanzas o cantarle a Dios. Pues aunque te enojaste contra mí por algún error que llegamos a cometer, que hay que tener en cuenta que Dios no va a dejar el pecado o las faltas o las culpas en la impunidad. Él como Padre constantemente nos está disciplinando y nos está enseñando para que nosotros aprendamos la rectitud. Y dice que aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó, o sea, tu desagrado se apartó de mi error, de mi culpa. Y me has consolado, me has fortalecido para no volverlo a hacer en tu justicia. He aquí, Dios es salvación mía, o sea, es mi rescate en mis problemas. Me aseguraré y no temeré, me aseguraré en Dios y voy a dejar el miedo a todo, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido salvación para mí y será siempre nuestro Salvador. Escrito está en el libro de los Salmos, capítulo 86, del verso 5 al 7 y 17. Porque tú, Señor, eres bueno y perdonador y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Escucha, oh Jehová, mi oración y está atento a la voz de mis ruegos. En el día de mi angustia te llamaré, porque tú me respondes. Haz conmigo señal para bien, y vean a los que me aborrecen y sean avergonzados, porque tú, Jehová, me ayudaste y me consolaste. Qué bendición tan poderosa la que hoy nos enseña Dios aquí a través de la oración de David. Dice: porque tú, Señor, eres bueno. La palabra bueno, que uno le diga
a Dios que es bueno, es porque Dios es muy oportuno en nuestros errores, en nuestras equivocaciones, y por su palabra es muy útil y adecuado para que nosotros nos podamos corregir. Y allí que hay que estar muy atento a su palabra. Además de bueno, es perdonador. Y cuando dice que Dios es perdonador, quiere decir que Él es el único que nos redime a través de justicia, el único que verdaderamente nos puede hacer libres de esos errores, de esas equivocaciones, de esas faltas, culpas, que a la final pues son pecados. Dice, y grande, Dios es grande en misericordia para con todos los que le invocan. Cuando uno invoca al Señor es porque como creyente realmente tiene esa necesidad de Él. Y nosotros sabemos que cuando invocamos al Señor es porque Dios, por ahí derecho, nos está exigiendo una entrega total a hacer su voluntad, para que asimismo Él nos redima, nos salve, nos obre justicia. David le dice, escucha, oh Jehová, mi oración, que la oración es petición, la petición que uno en ese momento le está haciendo al Señor, y siempre la petición es referente al carácter espiritual, que es el que debemos de alcanzar en Cristo. Por eso siempre debemos de estar pidiendo esa ayuda, que el Señor nos transforme, que el Señor nos cambie, que el Señor nos permita en su gracia el don de obrar bien, de ser buenos, de ser personas justas. Dice, y está atento. Cuando uno le dice a Dios que esté atento, dice, está vigilante a la voz de mis ruegos, de mis súplicas, porque Dios debe ver en mí ese verdadero deseo de cambio. En el día de mi angustia te llamaré, porque tú me respondes. Haz conmigo señal para bien. Mira, Él es el que nos da el don, la facultad y la capacidad de obrar bien. Y véanla los que me aborrecen, los que me detestan como cristiano, y sean avergonzados. Porque tú, Jehová, me ayudaste y me consolaste. Me fortaleciste en esa debilidad que yo tenía. Me diste en el Espíritu Santo dominio propio. Ahora, si se trata de consolaciones, pues la verdad es que en Dios solamente hay consolación. Mira, en el mundo todo el mundo se conduele, todo el mundo quiere consolar, todo el mundo quiere estar presente, pero la gente sigue en su dolor, ese dolor que se cicatriza en el alma y que muchos jamás pueden olvidar. Por eso aquí Dios nos colocó un ejemplo en Jacob. Escrito está en Génesis capítulo 37, verso 3 y del 31 al 35. Dice aquí, y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con la sangre y lo trajeron a su padre y dijeron, esto hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y él la reconoció y dijo, la túnica de mi hijo es. Alguna mala bestia lo devoró, o sea, ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo. Mas él no quiso recibir consuelo y dijo, descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre. Este es un ejemplo claro de que el mundo no consuela. Y más aún cuando en el mundo hay pecado. Dice aquí referente a la familia de Jacob que él amaba a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez. Y como cosa especial, en representación de ese amor, le había dado de regalo, le había hecho una túnica de diversos colores.
cosa de que los hermanos empezaron a envidiar a José, porque además de eso José denunciaba sus malos actos delante del padre y le cargaron tanta envidia que quisieron matarlo. Al final pues lo tiraron en un pozo y lo vendieron como esclavo. Entonces ellos, como para disculparse del acto que habían hecho, tomaron estos hermanos de José la túnica de él y degollaron un cabrito, hijo de las cabras, y tiñeron la túnica con la sangre. Lo trajeron a su padre y dijeron: esto hemos hallado, porque en un tiempo que José había ido a buscarlos hasta donde ellos estaban cuidando del rebaño. Y reconoce ahora, le dicen a su padre, si es la túnica de tu hijo o no. Y él la reconoció y dijo: la túnica de mi hijo es. Alguna mala bestia lo devoró. Imagínate uno pensar que alguna bestia se haya comido algún familiar. Solamente que esté ese acto en nuestra imaginación. Y más todavía cuando dice José, dijo Jacob, José ha sido despedazado. No solamente se lo comió, sino que antes de quizás llegar hasta la muerte, fue destrozada por esa bestia. Eso en la imaginación de la mente, eso tiene que ser muy terrible. Entonces Jacob rasgó sus vestidos, los rompió y puso cilicio sobre sus lomos. Quiere decir que para él era un acto muy profundo de luto y de dolor, más aún cuando era el hijo que más amaba. Y guardó luto por su hijo muchos días. Mira, de aquí que hay gente que los días no le alcanzan para borrar cicatrices que le han causado dolor en el alma. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo. Imagínate tú, los hijos que habían pretendido darle muerte y que finalmente le hicieron creer al padre que esa bestia lo había devorado. O sea, hijos que tenían esa actitud en obras malas. Y se paran justamente ellos para consolar a José, para quererlo fortalecer. Pero mira lo que pasó con él. Dice, mas él no quiso recibir consuelo. O sea, no lo recibió precisamente por el pecado que había en ellos. Así como en el mundo no hay consuelo, porque son personas pecadoras precisamente los que quieren dar ese consuelo. Y es tanto el dolor, el gemir de las personas, que prácticamente hay personas que sufren por el resto de sus vidas, en esos trances difíciles de sus vidas. Entonces Jacob dijo, descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Quiere decir que él deseaba morir por esa misma tristeza que le causaba la muerte de José, para reunirse con su hijo en el Seol, que es el lugar de los muertos. Hay personas que en estos casos, más que recibir consuelo y que no lo reciben, pues más bien desean morirse, para ir al mismo lugar de la muerte en donde se ha ido ese ser querido, ese ser amado. Y de verdad que inclusive el dolor es tan grande que muchos inclusive alcanzan a suicidarse. Y dice la palabra que José lo lloró. Entonces mira, hay un dolor profundo en la gente del mundo cuando alguien se muere, un ser muy amado, muy querido, y mayormente cuando uno se imagina que ha sido muerto por una bestia, destrozado. Uno se imagina el dolor que tuvo que pasar, que tuvo que padecer. Y por esa misma imaginación, pues esto causa mucho dolor, hasta el punto de las personas desearse ellos mismos la muerte. Y muchos llegan hasta el suicidio. Por eso es que Dios para nadie está de más. De verdad que Dios es como el aire mismo que nosotros necesitamos para respirar y vivir. Dios es muy necesario para cada persona en el mundo, porque todos hemos pasado por estas penas, hemos sentido en algún momento depresión. Y solamente Dios nos podrá consolar. Que el Señor te llene en esa gracia de consuelo.
Amén.